Les preguntaba hace un ratito cuántos niños habemos aquí. ¿Ya no? ¿Cuántos niños hay? Muchos niños. Ahora, aquí tenemos que ver qué clase de niños somos, porque hay niños pues muy obedientes, hay niños que se distinguen por ciertas actitudes desde muy pequeñitos, pero hay niños que son así como medio tremendos, ¿verdad? Desobedientes. ¿Qué cree que haya más, niños desobedientes o niños obedientes? ¿Qué dijeron? Desobedientes. ¿Por qué cree que será? ¿Será por lo que aprenden? ¿O ya nacieron así? Entonces vamos a ver qué clase de niños somos. Niños mayores, porque usted, si es niño, va a ser un niño mayor. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, por favor, en el capítulo 13. Y vamos a descubrir algo. Qué importante es la edad espiritual en la vida del creyente. Y qué importante es distinguir la palabra niñez a la cual se refiere el Señor y a la cual la Escritura a veces nos lleva a contemplarnos de diferentes formas como niños. Dice 1 Corintios 13, en el capítulo 13, versículo 11, yo voy a estar leyendo la versión de Reina Valera actualizada, me sigue la versión que usted traiga, la traducción que usted traiga. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, esto habla cuando ya fui maduro, dejé lo que era de niño. De entrada, pregúntese, ¿usted podría decir como Pablo eso, cuando yo era niño? Porque fuimos niños, está hablando de una niñez. ¿Cuántos fueron niños? Todos. ¿O ya nació usted así? ¿No? ¿Verdad? Bueno, mire, en este verso, Pablo, el apóstol, metafóricamente está ilustrando el proceso de vida tan necesario que es crecer y madurar. ¿Usted cree que es importante que crezcamos y que maduremos? Sí, porque de esa manera también vamos a dar fruto. Pero de alguna manera él le está atribuyendo a la infancia, niñez o inmadurez una condición que de diversas formas pueden limitar, y en este caso hablando de los creyentes, los puede limitar moral, mental y espiritualmente a causa de la inmadurez. Porque al decir Pablo cuando era niño, él está haciendo alusión a los argumentos, los pensamientos, o sea, la forma de pensar, los rasgos característicos de un niño. Y los rasgos de un niño, hablando de un niño pequeño, pues van de la inocencia. Un niño es inocente, ¿sí o no? Sencillez, humildad, limpieza de corazón. Así podemos ver a un niño inocente, pero también podemos identificar en los niños en su carácter que son instintivos. O sea, muchas de las cosas que hacen es por instinto. Por ejemplo, un bebé en el momento en que tiene hambre, por instinto, ¿qué hace? Llora. Y en cuanto si su mamá le da de comer y se acerca a la mamá, ¿qué hace? Pues se va de lleno a comer. O si le dan su, ¿cómo le dicen? Dicen bibi, ¿verdad? Ahora ya muy snobs, bibi. Yo sabía que eran mamilas, pero bueno. Cuando le dan su bibi, inmediatamente la agarra, o sea, es instintivo. Si quiere algo, lo toma, no pregunta. Bueno, son impulsivos, son imprudentes. ¿Por qué? Porque no alcanzan a comprender muchas cosas. También son egoístas. Los niños quieren todo para ellos, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted ponga a un bebé que apenas se sienta en una cuna y dele una sonaja y está jugando. Pero ponga a otro niño a un lado de él que apenas se sienta pero sin sonaja. ¿Qué cree que va a hacer uno? Se la va a querer arrebatar. ¿Y qué cree que va a hacer el otro? Le va a dar con la sonaja, ¿verdad? O sea, ¿o me equivoco?
¿Será que se están identificando un poco, niños? Bueno, mire, un niño no tiene más complicaciones que no sea tomar del ambiente en que vive y de las personas que le rodean lo que necesita. Porque por su naturaleza, pues la niñez simboliza inocencia, sencillez, incluso ignorancia, pero derivada de las limitaciones propias de la infancia. Mientras que la edad adulta, ¿qué dijo Pablo? Pero cuando ya fui hombre, bueno, se presume que la edad adulta representa, ¿por qué digo se presume? Porque hay cada personaje que ya está crecidito, pero sigue reaccionando como un niño. Ya, mire, ya ahorita ya empecé a ver a unos que se están haciendo así. ¿Qué representa la madurez? Sabiduría, sensatez, prudencia, responsabilidad, comprensión. Diga, ¿está hablando de mí, pastor? Así soy. Nadie se atreve, ¿verdad? Ni yo, porque somos iguales. Mire, para los niños la percepción del mundo y su entorno en que viven es más fácil, es más simple, sin complicaciones, porque no tienen la misma capacidad de comprender las situaciones y las circunstancias que incluso pueden ser en sí mismas peligrosas. Hijo, no corras, no brinques así. ¿Y qué hace el niño? Corre y brinca, ¿verdad? Y se cae y se pega. Ahora, ¿ahí de quién va a depender ahora? Pues de su papá que lo levante. Ahora, ¿cómo lo va a levantar usted? Ahí comienza también una actitud. Porque si se pone usted en el mismo nivel del niño, le va a gritar, lo va a lastimar, lo va a ofender. Pero si usted ya reacciona como adulto, va a saber tratar a ese niño que todavía es inocente, que todavía es imprudente. En la iglesia es lo mismo. Igualmente con las reacciones, los niños, los jóvenes, en la forma de expresar sus sentimientos, sus emociones, pues son muy distintos a cuando alcanzan cierto nivel de madurez. Un niño reacciona emocionado ante las circunstancias, ante un regalo, ante una fiesta, ante la llegada de los papás a la casa. ¿Cuántos de los papás que están aquí y que llegan a la casa y llega el niño y se les va con todo, sí o no? Y empieza el niño a brincar a un lado, a otro, ¿y qué me trajiste? Y papá, y lo abrazas en la pierna y hasta se arrastra. ¿Y qué siente el papá? Bonito. O lo patea, o lo rechaza. Y de repente ya cuando ese niño crece, cuando ya es un adolescente, un poquito más joven, le dice, no hombre, tú cuando eras niñito, yo llegaba a la casa y mira, te me aventabas encima y me abrazabas, y ahora ni caso me haces. Y ya el adolescente dice, ay papá, no digas esas cosas, ¿a poco yo era así? Pues así eras, aunque no te guste. Pero mire, ¿qué quiere decir esto? Que desde la perspectiva y bajo esa condición, ser niño es algo especial, sobre todo delante de Dios. Por eso el Señor dijo que siempre seamos como ¿qué? Como niños. El Señor dijo, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos, así de simple. Entonces Pablo, que lo tenía presente, inspirado por el Espíritu Santo, expresó en 1 Corintios 14:20, que es esta misma carta: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en ¿qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí ya nos está cambiando un poco la jugada Pablo. Nos dice que seamos niños, pero al mismo tiempo que no seamos niños. Entonces vemos cómo la edad espiritual está íntimamente ligada en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Hacer lo que nos permitirá no solamente cumplir con la misión que tenemos delante, porque nunca debemos olvidar que hay una misión que cumplir, mis hermanos. Y de ahí dependemos nosotros, porque nosotros somos el resultado y la consecuencia de quien cumplió esa misión. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces tenemos una misión que cumplir, pero también nos va a permitir un desarrollo pleno en todas las áreas de la vida: moral, intelectual, espiritualmente. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a pensar, vamos a reaccionar distinto.
De ahí la importancia de esta transición de la niñez a la, voy a mencionarlo así, adultez espiritual. Porque esto forma parte de la santificación que hace el Espíritu en nuestra vida. Es parte del perfeccionamiento que cada creyente debe buscar. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que su carácter vaya siendo moldeado conforme al carácter de Cristo. ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Hacia dónde tenemos que mirar nosotros? Hacia ese carácter. Para que conforme maduremos, pues se vaya desarrollando una mayor comprensión de lo que creemos, de la fe que profesamos, del camino que queda por recorrer. ¿Cómo piensa usted seguir la carrera, mi hermano? ¿Con reacciones infantiles o como un maduro espiritual? Entendiendo no solamente la visión que tenemos por delante, sino también entendiendo las personas que le rodean. Mire, Pablo escribió estos textos que acabamos de leer a la iglesia cristiana establecida en Corinto, una iglesia que fue dotada de una gran cantidad de recursos espirituales. Es una de las iglesias que recibió mayor atención por parte de no solo Pablo, quien la fundó, sino de muchos predicadores como Apolos, como Bernabé, mucho trabajo en esa iglesia. Y aunque ellos ya tenían todo este recurso suficiente para ser de bendición al entorno en el que estaban ellos ahí puestos, ¿usted cree que una iglesia tiene que ser de bendición en el lugar donde está? Sí, y la iglesia somos nosotros. Y en el lugar donde estemos tenemos que ser de bendición a los demás. Pero ¿qué cree? En lugar de ser bendición, esta iglesia se distinguió por su inmadurez, derivada de una soberbia desmedida. Y esto le llevó a prácticas desordenadas. Eran muy emocionales. Usted ha leído la carta de los Corintios, se va a dar cuenta de lo que le digo, lo va a identificar. Eran inmorales. En ellos había divisionismo, había acepción de personas. Daban un pésimo testimonio. Vaya conmigo a 1 Corintios 1 para que vea usted esto que le estoy comentando. Primera de Corintios 1, versículo 4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Dice, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en ¿cuántas cosas? Dice, en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. ¿De qué habla? De cuidado doctrinal. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don. O sea, nada les faltaba, era una iglesia completa, una iglesia instruida. Dice, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí todo estaba perfecto. Pero ¿qué cree? A partir de ahí comienza una serie de reprimendas a esta iglesia. ¿Por qué? Porque qué bueno ser una iglesia dotada con todos los dones, con todos los recursos, con todo el conocimiento, establecidos en la fe. Pero ¿para qué nos debe servir eso? ¿Para qué debe funcionar? La realidad espiritual de esta iglesia era muy distinta a lo que se esperaba de ella. De manera que Pablo, precisamente usando este contraste entre la niñez y la madurez, confronta seriamente a los miembros de esta iglesia a causa de su ligereza, de su frivolidad, del pecado deliberado que se mostraba en esta iglesia. Obviamente, siempre era con el propósito de cuidarlo. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es para restaurar, para cuidar, para guiarnos? ¿Y dónde es donde se nota más esta guianza, este cuidado y esta provisión? Pues cuando nos estamos desviando. Ahí cuando tenemos que ser redireccionados. Y bueno, yo le pregunto en ellos, ahora, esto que Pablo hizo fue para provocar en ellos precisamente un cambio en su manera de pensar, una mayor unidad, un mayor entendimiento entre ellos mismos.
porque se estaban desviando. La pregunta es si todos necesitaremos esa confrontación en nuestra vida para darnos cuenta de lo que representa formar parte de la iglesia del Señor, del testimonio que tenemos que dar como hijos, tanto en nuestra familia como entre los hermanos en la fe. ¿Usted qué cree? ¿Necesitaremos una sacudida para entender que quizás estamos haciendo cosas indebidas en nuestra forma de vivir? El contexto de este mensaje fue escrito en un momento en que la iglesia en Corinto enfrentaba múltiples problemas emanados de una evidente inmadurez. Por eso había desórdenes, había inmoralidad, acepción de personas, conflictos internos, abuso de los dones espirituales. Así es como vemos cómo a lo largo de esta carta él aborda problemas donde juzgó la inmoralidad en el capítulo 5, cuando ahí está él señalando a un joven que tenía relación con su madrastra y les reclama, les dice, para ustedes como si no hubiera pasado nada. Dice, pero yo ya he juzgado esa situación. También denunció su desorden, su acepción de personas, del capítulo 11, con los abusos en la cena del Señor, la acepción que hacían con los hermanos. Les tuvo que mostrar el propósito de los dones espirituales y la unidad como cuerpo de Cristo, del capítulo 12. Bueno, una carta llena de confrontaciones, de reprimendas, de juicios, pero como siempre, mis hermanos, la palabra de Dios siempre nos lleva a entenderlo y nos lleva también a tomar en cuenta que todo es por amor. Y en el capítulo 13, después de haber dado una serie de señalamientos, enfatiza el amor del Señor como el camino más excelente para alcanzar el nivel que cada creyente debe hacer evidente como parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 13:11, con el que comenzamos, dijo Pablo, cuando yo era niño. Pero él acaba en este momento de dar una preciosa semblanza acerca del amor en este mismo capítulo, haciendo evidente el amor de Dios, el amor ágape que tenía que reinar en el corazón de los hermanos. Y por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué les está diciendo? Ustedes siguen actuando como niños espirituales. Y les dice en el capítulo 12, ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Pablo nos está llevando a reflexionar sobre nuestra verdadera comprensión espiritual de la voluntad de Dios, nuestra condición, mis hermanos, la importancia del amor en la vida del creyente. Porque mire, en esta búsqueda que nosotros tenemos, en esta búsqueda de Dios, en esta búsqueda de la verdad, podemos caer en la trampa de pensar que todo lo tenemos bajo nuestro control, o que conocemos todo lo relacionado con nuestra vida espiritual, todo lo relacionado con Dios, y ese es un acto de soberbia muy grande. ¿Usted cree que lo conoce todo? ¿Usted cree que tiene control sobre toda su vida espiritual? Entonces, así es Pablo como nos recuerda lo limitado de nuestra percepción y que el conocimiento pleno pues está reservado para la eternidad, mis hermanos. Ahorita estamos en un proceso, estamos en un camino. Y en medio de un mundo corrupto, lleno de confusiones, aunque no lo entendamos todo, si no es por el amor de Dios, si no es por la guianza del Espíritu Santo, no vamos a poder acercarnos a la verdad que tanto buscamos. Por eso destaca ese contraste entre la niñez y la madurez espiritual, donde precisamente el amor de Dios a través de nosotros debe ser el principio fundamental que gobierne los aspectos de la vida de la iglesia cristiana. En este caso, que sea precisamente el amor y la compasión del Señor que guíe tus reacciones, tus emociones, tu forma de pensar desde tu casa. Y esto nos invita a considerar el crecimiento que cada uno ha tenido desde el momento que llegó a la fe, cuando era realmente un bebé espiritual,
¿O todavía usted cree que es un bebé espiritual? Dígame. Mire, ¿cuántos se acuerdan el día que llegaron a la fe, que nacieron de nuevo? Ese es un momento sublime. Ahora, en ese momento usted era un bebé espiritual, ¿sí o no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos tienen entre 1 y 3 años en la fe? Levante la mano. Mire, bien poquitos, pero qué bueno, gracias a Dios aquí están. ¿Cuántos tienen de 5 a 10 años? ¿De 10 años a 20? ¿De 20 a 30? ¿Cuánta madurez espiritual? No, sí, pues aquí ya estoy apantallado, ¿verdad? La luz me sobrepasa. La pregunta personal, y esto va a ser para los mayores de 10 años, vamos a dejar a los más pequeños fuera de esta pregunta, aunque muchos que son aparentemente menores nos pueden sorprender, y vamos a darnos cuenta que muchos aparentemente mayores nos pueden decepcionar. ¿Cuántos con toda la experiencia que tienen, la madurez y el crecimiento que se presume de estos años de la fe, han dejado atrás los pensamientos, las reacciones, las actitudes infantiles en todos los aspectos de su vida? Ya nos quedamos así. Entonces, cuando era niño, ¿pensaba como niño o todavía soy un niño? Esto nos debe hacer reflexionar un poquito. ¿Por qué? Porque si nos aferramos, mis hermanos, a seguir viviendo como niños, la inmadurez se va a manifestar de diversas maneras, aunque no lo aceptemos, ni mucho menos lo reconozcamos. Porque seguramente más de alguno dice, no, yo soy un maduro espiritual, yo sí soy una persona que ha crecido en el Señor, y no lo dudo. Pero entonces esa persona ya no es egoísta como un niño, ya no piensa solamente en él mismo. Ese esposo toma en cuenta a su esposa en todas las decisiones de la casa. La esposa necesita dinero y le abre la cartera, y las esposas dicen amén. O sea, ese esposo confía en que tiene una ayuda idónea porque la sabe guiar, la trata como vaso frágil, la ama, la respeta, porque no es un niño. Ese hombre, esa mujer madura, ya no actúa con impaciencia del niño que todo lo quiere en ese momento. No, tiene paciencia, está bien, se lo dejamos al Señor. La esposa le dice, no te preocupes, mi amor, cuando Dios nos lo permita me compras ese vestido, puedo con el vestido de novia otros 5 años, ¿verdad? Pero igual ese marido, ¿verdad?, que dice, ay, pues no hemos pagado la renta, pero esa pantalla está impresionante, yo la quiero, ay, niñote. O sea, ¿sí se refleja alguien? No se ponga nervioso, no salga corriendo. Ese adulto espiritual ya no hace berrinches. Mire, esto me da vergüenza, pero yo hago berrinches en mi casa, en la casa de ustedes. Ahí está mi esposa, ahí está. Le puede preguntar, ¿el pastor hace berrinches? Sí hace berrinches. De repente me veo como un niñote de 72 años. Porque tengo mis detalles y los tengo que reconocer. No me gusta comer en platos desechables. Por ejemplo, en la calle, en las fiestas sí, aunque no quiera. Pero le digo a mi esposa, pero pues estoy en la casa, y yo voy y agarro mi plato y me sirvo y todo. Y todos así, es que no queremos lavar trastes. Bueno, pues no laven los suyos, el mío sí lo van a lavar. Pero ¿por qué no digo yo lo lavo? Bueno, ¿es berrinche? Mi plato, ¿verdad? ¿Y cuántos de los otros varones, mujeres, mi esto, mi el otro, mi aquello, así como digo, así como quiero? Un adulto espiritual ya no abusa de la persona que está a su alrededor.
tiene capacidad de perdonar. ¿Sabía usted que los niños tienen una capacidad impresionante para perdonar? No tiene envidia, no hay rencores. Bueno, todo esto nos impide crecer en nuestra relación con Dios primero, y obviamente nos evita amar a quienes nos rodean, porque nos seguimos comportando como niños. Entonces Pablo está haciendo una autoevaluación que nos lleve a reconocer en qué áreas de nuestra vida nos estamos quedando como niños, y lo tenemos que reconocer. Quizás haya cosas que no sean trascendentales, pero quizás haya otras que sean no solamente trascendentales, sino que puedan estar afectando a la familia. Y esas tenemos que dejarlas atrás y tenemos que crecer, considerando que madurar, mis hermanos, para el creyente no solamente debe ser un objetivo, es un camino. Y ese camino requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere santidad y requiere mucho amor, que se va a hacer evidente con una capacidad de entender y de aceptar primero la voluntad de Dios, pero también a quienes le rodean. ¿Por qué? Porque nuestro propósito como quienes ya maduramos es servir. ¿Sabía usted que usted está hecho para servir? ¿Y dónde tiene que comenzar a servir? En su casa. Pero yo tengo que ser servido. Hay es un carácter, es una forma de cultura, el machismo, sobre todo en determinados países, donde se pretende que solamente a la mujer le corresponden determinadas labores domésticas. Y todavía se le dice al niño, no, tú no hagas esto es para tus hermanas, esto es para las mujeres, tú no eres mujer, tú no. Pues créame que no es mujer, pero tiene que ayudar, tiene que aprender a lavar trastes, tiene que aprender a barrer. También los varones. Yo tengo mi mandil, se lo digo en serio, si quieres se lo enseño, ahí lo tengo, hasta lo traigo aquí. Entonces, mis hermanos, este verso que leímos, al formar parte del capítulo del amor, pues el amor es lo que debe identificar a los discípulos de Cristo. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces Pablo está enfatizando la necesidad de abandonar comportamientos propios de la niñez, buscando esa madurez que nos permita amar, apoyar, sostener a tus semejantes, a los demás, como Dios te ama. Porque esa es la esencia de lo que el Señor vino a hacer aquí. Entonces, mis hermanos, aceptar las limitaciones de nuestro carácter, fíjese lo que estoy diciendo, aceptar las limitaciones de nuestro carácter nos permite reflexionar sobre nuestra condición, tanto la condición espiritual y moral como nuestra madurez. Y eso te va a llevar a abandonar esas actitudes infantiles que te están impidiendo avanzar, que te están dejando muchos vacíos. Reconocer que si todavía pensamos, hablamos y juzgamos como si fuéramos niños, nos va a impedir relacionarnos, respetar, amar a quienes nos rodean, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Eso habla de madurez. Pero si tú siempre quieres sacar adelante tus principios, tus fundamentos, tus argumentos, ¿será infantil? No, que las cosas tienen que ser así. Bueno, está bien. Prudencia, sensatez. Pero si te vas a embarcar, si te vas a enganchar en cualquier discusión porque tú quieres sacar adelante tu argumento, porque yo soy el que sé, porque yo soy el que mando, ¿será infantil? Acuérdense que estoy hablando de niños, no estoy regañando a nadie. Ahora sí me está sorprendiendo.
Están muy serios. Quien ha dejado la niñez espiritual siempre va a buscar que sus pensamientos, que sus actitudes lleven esa dosis de madurez que será de bendición a quienes te rodean, a quienes son testigos de tu crecimiento. Tú dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana, temo al Señor, cumplo mis deberes cristianos. Sí, qué bueno, pero ¿cómo es tu forma de pensar? ¿Cómo señalas a los demás? ¿Cómo tratas a los demás? A medida que vas creciendo, a medida que maduras, aprendes que solamente el amor, la santidad, la obediencia personal van a ser fundamentales, no solo para crecer en tu relación con Dios, van a ser fundamentales para una vida plena con tu familia, para que seas de bendición en tu iglesia, en el lugar donde te congregas. Pero especialmente te voy a decir en qué: para respetar y amar a quienes no comparten tu fe. Porque es un rasgo muy infantil contender con alguien que no conoce al Señor. Obviamente tiene sus propias creencias, tiene sus propios hábitos, costumbres, tradiciones. ¿Será que tenemos que ganar una discusión o mostrar la prudencia, el amor y la sensatez al predicarles el Evangelio, mostrárselos con el amor que el Señor quiere que se lo muestres y que el Espíritu Santo haga su obra? ¿Qué crees? Entonces no voy a ser niño al compartir el Evangelio, voy a ser un adulto espiritual. Pero quien todavía piensa y reacciona bajo una perspectiva infantil, ¿qué va a buscar? Solamente lo suyo. Es el clásico: primero yo, después yo y al final yo. Un yo-yo. ¿Por qué? Porque aún no comprende la importancia de ser un hijo de Dios que está creciendo, que sabe amar, que sabe soportar, que sabe vivir en paz con los demás. Yo le pregunto, si en este momento cada uno hiciera una íntima y sincera reflexión sobre su condición en cuanto a su madurez, pero evaluando sus palabras, considerando sus actitudes, sus pensamientos, la manera como juzga, ¿cómo cree que saldría calificado en cuanto a su edad espiritual? Esto es algo íntimo. Haga una evaluación. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? ¿Cómo decido? Porque aunque parezca una contradicción, mis hermanos, al mismo tiempo que la Escritura nos enseña la importancia de madurar, y aquí hay un contraste, también nos exhorta a no dejar de ser como niños. Y la Escritura nos está contradiciendo, nos está enseñando. En Lucas 10:21, acompáñame. Vamos a ver a qué clase de niños se refirió el Señor cuando dijo que seamos como niños. Ya Pablo nos dijo que no seamos como niños, pero el Señor nos dice que seamos como niños. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Acuérdese que están aquí presentes unos fariseos, unos escribas, unos sacerdotes que pensaban que todo lo sabían, se sentían muy maduros, y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿a qué clase de niños hacía referencia el Señor? Mire, aquí se traduce de la palabra nepios, niño, que se traduce sin el poder del habla. O sea, un pequeño, un bebé, que solamente depende de lo que sus padres le dan. Entonces, metafóricamente se está refiriendo a quienes con mente sencilla, con humildad, no pelean, no discuten, no cuestionan, toman lo que se les da, hablando de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay quien se pelea con el Señor y con su consejo? ¿O no?
¿Sí habrá quien se pelea con el consejo de Dios y lo rechaza? Sí, mi hermano. Mire, cada vez que usted recibe de aquí, de parte de la predicación, un señalamiento, una confrontación, un consejo, que de esos que usted dice, ay, sí me llegó. A cada rato salgo y voy por allá, ay, pastor, ahora nos dio una pedrada tremenda. ¿Y qué? Que salgas chipotudo espiritualmente, si no causó ningún efecto. Entonces hay quienes todavía el consejo lo cuestionan, y cuando usted cuestiona el consejo del Señor, ¿sabe qué? Está peleando con Dios, se está rebelando a la voluntad de Dios, porque usted está considerando que sus argumentos, que su manera de pensar, su manera de reaccionar, la manera como lo educaron, la manera como usted cree, es mejor que el consejo de Dios. Ahora usted dígame, ¿usted le va a ganar a Dios? No, y las consecuencias las vamos a pagar. Entonces el Señor está hablando como niños a hombres y mujeres espiritualmente limpios de corazón, limpios como el de un niño. Por eso hace ese contraste entre los que se sienten sabios en su propia opinión, aquellos que confían en sus recursos, tanto físicos como materiales, como intelectuales, y rechazan todo lo que proviene de Dios. Profesando ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen a la semejanza del hombre corruptible. O sea, en sí mismos se hicieron dioses. Yo soy más importante. Hicieron un altar en sí mismos, como niños. ¿Usted cree que hay niños que se enaltecen a sí mismos y dominan a la familia? Sí. Hay niños que controlan toda la familia porque no han sido bien educados. Y de repente ese niño hace un berrinche, grita, hace algo y se siembra toda la familia. Y la mamá que no educa y el papá que condesciende, y lo que la llevan son los otros muchachitos. Yo solamente estoy haciendo señalamientos infantiles. No le estoy diciendo a nadie nada. ¿O sí? No. Porque también esta palabra señala a quienes, siendo creyentes, todavía son carnales, en el sentido que andan en la carne. Porque luego dicen, ay, usted dijo que somos carnales. No, sí, porque somos carnales, hermanitos, ¿verdad? Pero aquí habla de quienes están todavía caminando en esa área, los que no han crecido como se espera, que ya deberían dar evidencias de fruto espiritual, espiritualmente inmaduros, que debiendo de ser ya una piedra de testimonio, todavía son una piedra de tropiezo. ¿Sí sabe lo que era una piedra de testimonio en el antiguo pacto? Cuando el Señor daba una victoria, se glorificaba, el pueblo levantaba un altar, una piedra de testimonio para decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, aquí se glorificó el Señor. Bueno, nuestra vida tiene que ser una piedra de testimonio que diga, aquí se glorificó el Señor. Pero en lugar de que el Señor se glorifique en esa vida, esa piedra es un tropiezo. Primera de Corintios 3:1 dice, y yo, hermanos, y dice hermanos porque le está hablando a la iglesia. Dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y fíjese la frase, la palabra que usa, como a niñitos en Cristo. O sea, no solamente niños, niñitos. ¿Cómo estaría la condición espiritual de esta iglesia en Corinto? Dice, les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden. Mire, había hermanos en Corinto, en la iglesia, que cuando llegaba el alimento sólido, cuando llegaba la palabra que confrontaba, la palabra que los hacía ver su condición espiritual, ¿qué cree que hacían? Temblaban y se iban. ¿Usted cree que mucha gente se va de la iglesia cuando el consejo de Dios les agrede, les parte el alma, les llega hasta los tuétanos y exhibe sus condiciones espirituales? ¿A quien no le gusta? Pero la espada para eso es. La palabra de Dios en sí misma es ofensiva.
pero es ofensiva para quien no está creciendo, para quien no la recibe. Entonces eso dice, no les puedo hablar con alimento sólido porque no pueden recibirlo. Dice, y es más, ni siquiera pueden todavía, les tengo que seguir dando leche. Ahora, Pablo tiene el amor de un pastor que sabía que tenían esa condición espiritual y dice, bueno, pues a estos todavía leche. Pues ¿qué hago? Si les doy alimentos sólidos, les va a dar una diarrea espiritual espantosa. Les doy lechita. Ahora, ¿aquí aguantan el alimento sólido, sí o no? Pues ya no les queda otra. No, pero acompañado con leche, para que baje. Mire, Pablo, al mencionar que todavía había quienes tienen que participar de la leche, pues señala a los que, a pesar de conocer las Escrituras, del tiempo en la fe, por eso el ejercicio de hace rato, pues hacen evidente su infantilismo espiritual y todavía tienen actitudes egoístas y hasta justifican pecados, justifican sus actitudes, sus señalamientos, no solo en casa, también entre los hermanos, también en la iglesia. Actitudes que a veces uno dice, pues si te estoy sirviendo, ¿por qué te molestas? Si lo hago por amor. Bueno, si en público a veces somos berrinchudos, ¿se imagina cómo seremos cuando no nos ven? ¿Y quién la paga? Pues los poquitos que sí nos ven. Esos que, presumiendo de madurez y experiencia religiosa, parece canción, pero no es, todavía se les nota la marca del vaso de la leche que siguen tomando. Cuando los niños se toman su leche, ¿cómo se les queda aquí? Bueno, hay creyentes que todavía traen aquí ya traen bigotes, pero les está escurriendo la leche. Y esta falta de crecimiento hace mucho daño al cuerpo de Cristo y les hace mucho daño de manera personal. Dice Hebreos 5:13, todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no puede actuar con la justicia del Señor, porque es muy niño, dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué importante. Discernir el bien y el mal es muy distinto a saber qué es bueno y qué es malo. Porque si yo le pregunto a usted si sabe lo que es bueno y es malo, me va a decir que sí sabe. Pero si le pregunto a usted si discierne entre lo bueno y lo malo, ahí usted tendría que pensar un poco en que si discierne lo que es malo, entonces sabe que eso que está haciendo no debería de volverlo ni siquiera a pensar por las consecuencias, porque usted discierne, entiende, comprende, está convencido del mal que puede hacer una actitud. Lo mismo con lo bueno. Entonces la Escritura asocia la inmadurez con las características de un niño pequeño o de un adolescente, porque es carente. Y alguien carente todavía necesita de cuidado y de dirección, aunque no lo acepte, aunque lo rechace. Y hay muchos hermanos que, necesitando esta dirección, no la reciben porque no quieren hacer evidente su inmadurez. ¿Por qué cree que a los adolescentes se les llama adolescentes? Porque adolecen, porque les falta. Ahora dígame, ¿qué adolescente acepta que le falta? Si los adolescentes lo primero que ahora piensan es que pueden comerse el mundo como una rebanada de pastel. Ay, no, papá, mamá, no, esto era en tu tiempo, a mí no me va a pasar. ¿No te va a pasar? Te va a pasar como locomotora por encima. ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez son más peligrosos. Pero el adolescente te va a decir, no, yo no necesito que me guíes, yo no necesitas.
Bueno, nuestros adolescentes están allá, pero les voy a pedir que les pongan esta enseñanza. Claro que necesitan la guianza de sus padres, claro que necesitan la dirección. La inmadurez es una condición natural en el hombre, mis hermanos. Mire, cuando nuestro Señor eligió a sus discípulos, a los primeros, ¿usted cree que sabía que ellos eran como niños, espiritualmente hablando? ¿Qué cree? Sí sabía. Por eso tuvo que tratar continuamente con ellos. No eran pocas sus reacciones y sus actitudes infantiles, no fueron pocas, pero el Señor los llevaba de la mano. Voy a mencionar algunas, no vaya a la escritura, yo se lo voy a leer para ir más ágiles, pero mire, nada más para que identifique el infantilismo de los discípulos. Evidentemente estaban ellos aprendiendo. Hay un momento en que el Señor va pasando cerca de un pueblo de Samaria y no les permitieron pasar por ahí. Y Jacobo y Juan se enardecieron y dice, al ver esto, en Lucas 9:54 está, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? A ver, ¿cuántos de ustedes o de nosotros, en cuanto no nos parece algo, quieren que caiga fuego del cielo para que lo destruya? De esos que dicen, no sabes ni con quién te metes, porque yo soy un hijo de Dios. Yo lo he escuchado. Qué bueno que dices eso. Qué bueno que digas que eres un hijo de Dios. Y si dices que eres un hijo de Dios, entonces no vas a maldecir, vas a bendecir, vas a poner la otra mejilla, vas a correr la segunda milla. Pero si eres infantil, vas a creer que les caiga fuego del cielo. ¿Sabe qué le contestó el Señor a estos dos? Que les llamó los hermanos Boajerjes, hijos del trueno, incluso hasta les puso un apodo. Dice Jesús, se volvió y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, todavía no entienden que el Hijo del Hombre no vino a matar, sino a dar vida. En Mateo 17:4 Pedro dice, Señor, estamos en el monte de la transfiguración. Dice, qué bueno es para nosotros, o sea, era Pedro, Jacobo y Juan, qué bueno es para nosotros, solo tres, estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Egoísmo. Entonces, ¿qué? Era bueno para ellos 3, y el resto de la humanidad que se pudra. Y muchas veces estamos así. Qué bueno que el Señor ya me rescató. Qué bueno que yo ya tengo una vida diferente. Qué bueno que el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Esa gracia para qué es? ¿Para que te quedes con ella? ¿Para que hagas un cobertizo y te encierres? Muy religioso, muy santo, muy bueno, pero muy egoísta. Mateo 19:27. Entonces Pedro le dijo, estaban hablando, el Señor les estaba enseñando acerca de esta parte de los que solamente dependen de las cosas materiales y que no saben entregarlas. Bueno, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con ello? A ver, cuando tú haces algo siempre es pensando en qué gano con esto. Bueno, está bien, yo hago esto, yo coopero, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Será que el amor es siempre esperando una retribución? ¿Será que cuando das atenciones es porque sabes que esa persona te va a regresar ese favor y duplicado? ¿Será que solamente le haces algo o un bien a alguien porque te conviene? ¿O simplemente lo haces porque lo amas? Simplemente lo haces porque eres un verdadero hijo de Dios que está creciendo, que está madurando. Voy a leer un último ejemplo de infantilismo, pero grábeselo bien porque les voy a decir por qué es más todavía impresionante lo que viene después. Mire, Mateo 20:20, fíjese, 20:20, ok, la fecha es importante. En ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús, se postró ante él para pedirle algo, le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Ay, mamá, ¿qué crees? Pues que no me quieren dar, no me juntan, no consigo. Ve tú. Todavía la mamá tiene que estar hablando por ellos. Mamitis, papitis, ya eres adulto físicamente, moralmente, espiritualmente, y todavía eres gobernado o dependes de las decisiones de tu papá y de tu mamá. Que cuando te casaste no le escuchaste cuando dijo el Señor que los dos que, por tanto, dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, y ahora es harinita de otro costal. Yo ya le puse otra. Pero no. Bueno, mire, mi hermano, usted se trata de que identifique los infantilismos personales, ¿no? Aquí ya cada quien. Bueno, Jesús siempre enfatizó su cuidado por quienes, a pesar de las circunstancias, conservaban un corazón limpio, como los niños. Por eso usó su carácter como ejemplo y testimonio. Vaya conmigo a Mateo 18, por favor. Mateo 18. Hace rato, ¿dónde estábamos? ¿En Mateo qué? 20. Bueno, Mateo 18:1. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Bueno, el Señor conocía el corazón de sus discípulos como de todos, y sabía que la intención de esta pregunta estaba motivada pues por un sentido de competencia o por la búsqueda de alguna posición especial de autoridad, como si entre ellos hubiesen estado platicando sobre su relación con el maestro. No, pues yo soy el que estoy más cercano a él, yo soy el que más hablo, no sé, pensando que por eso podrían ser los más importantes. Probablemente se olvidaron de las enseñanzas del maestro sobre la humildad, el amor sacrificial, la compasión, cuando les dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya se les había olvidado. Imagine esto ahora: si además de la inmadurez natural nos traiciona el corazón, entonces va a ser muy fácil olvidarnos de las palabras de Cristo. Así que con la respuesta que les da el maestro, pues les da una lección que jamás esperaban. Y dice el versículo 2, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Le resta importancia a su pregunta y le dirige la atención a poner su mirada en el reino de los cielos, pero enseñándoles sobre la necesidad de ser como un niño para poder acceder a él. No les dice quién va a ser más importante, sino cómo debes entrar. Quizás entonces dijeron: ¿entonces tenemos que regresar a la infancia? ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, que dijo: ¿acaso debo volver al vientre de mi madre? No, él está haciendo una metáfora. Jesús está hablándoles de una conversión al carácter inocente, humilde, sin malicia de un niño, no una regresión infantil. Y por eso le dice en el versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Esto está en Mateo 18. Y en Mateo 20, ¿usted cree que Jacobo y Juan ya no sabían lo que representaba, quién iba a estar en el reino de los cielos y la importancia? Y todavía va con la mamá a decirle: mamá, dile que nosotros estemos a la derecha y a la izquierda. Por eso les dije: vean cómo alguien que ya conoce la respuesta, por aferrarse a algo, hasta involucró a su mamá. ¿No es infantil? Cualquiera que se humille. ¿Qué es humillarse como un niño? Expresar el carácter inocente, perdonador, sin malicia, que permite a un niño acercarse a quien, a pesar de haberle lastimado, ha perdonado. El carácter de un niño que no hace acepción, que se relaciona libremente con los demás sin prejuicios,
ese niño que puede jugar en el lodo o en el lugar más limpio, que se puede disgustar con su amiguito y en pocos minutos lo está abrazando. A eso se refiere el Señor. Cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Qué gran noticia. Recibir, aceptar, atender y amar a un niño representa hacerlo a Jesús mismo. Tú tienes que ver a los demás como alguien que tienes que recibir, como si estuvieras recibiendo a Jesús. Qué hermosa manera de proteger la integridad de los niños, los cuales le pertenecen al Señor. En Marcos 10:13 dice: y le presentaban los niños a que los tocara. Pero los discípulos le reprendieron. Al verlo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces los tomaba entre los brazos, ponía las manos sobre ellas y los bendecía. Esta era una costumbre judía, mis hermanos. Consistía en que los padres llevaban a sus hijos ante los rabinos más prominentes para que les bendijeran. Pero ellos los llevaban a Jesús. Reconocían en él algo especial, autoridad, confianza, para que los bendijera delante de Dios. Por eso censuró a sus discípulos cuando los apartaban. Mire, no es asunto del hombre decidir quién se acerca a Dios o no, porque Dios no hace excepción de personas. Este pasaje ha dado mucho que hablar. Incluso hay ciertas posturas teológicas que hasta ponen en duda la salvación de un niño si llega a partir en una edad temprana. Bueno, a quienes creen de esa manera, yo les preguntaría: ¿qué hubiese sucedido con ese niño, con el alma de ese niño que Jesús tomó entre sus brazos y lo bendijo, si en ese momento o a los pocos días hubiese partido de aquí? En este pasaje el problema no consistía en que los niños fueran presentados o acercaran a él, sino que eran los discípulos los que estaban evitando que se acercaran. En la actualidad hay quienes, diciendo discípulos de Cristo, diciéndose que son hijos de Dios, por aferrarse a sostener recalcitrantes doctrinas, continúan evitando que los niños se acerquen al Señor. De ahí nuestra responsabilidad como padres, mis hermanos. No solo se trata de amar y de criar y de guiar a los hijos, no. Hay que presentarlos y entregárselos a Él para que los bendiga, pero con todo lo que implica. Y esto lo digo con mucho respeto, mis hermanos. Mire, hay quienes se han desanimado mucho cuando ven el resultado de su trabajo con sus hijos. El problema es que pensaron que por llevar a sus hijos a la iglesia, comprarles una Biblia y orar por ellos, serían salvos y siervos consagrados al Señor, y no es así. Ellos tienen que tomar su propia decisión. La salvación no se transmite, tampoco se contagia como si fuera un virus, mis hermanos. La fe es por el oír la palabra de Dios, y la salvación es personal. Nosotros tenemos la obligación, de hecho aquí en la iglesia tenemos el compromiso de enseñar el evangelio a sus hijos, de discipularlos con las sanas palabras de Jesús, pero como padres, ustedes son los que tienen el deber de afirmar a sus hijos en la fe, de acercarlos al Señor. Y esto solamente va a ser posible cuando vean sus hijos en ustedes el resultado de su fe, para que no se desanimen. ¿Qué caso tiene que lo traigas a que escuchen la palabra de Dios si en su casa tú no la afirmas? Antes, al contrario. ¿Cuántos niños le llegan a decir a sus padres: papá, eso no es de Dios, eso no está bien, eso que dijiste no es de Dios? Y los llegan a reprender. Yo lo he visto. Entonces, una vida conforme a la voluntad del Señor va a ser lo que le dé a ese hijo la seguridad para afirmarse en la fe. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces tu deber es instruirlo, darle ejemplo, darle testimonio. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Dios, con amor, con respeto.
Efesios 6:4 dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, pero sí críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. O sea, los vas a instruir, los vas a disciplinar con el amor, con la palabra, con el respeto que el Señor te está dando en su consejo. Colosenses 3:21: padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Irritar es causar un malestar. Por un lado, ellos están buscando al Señor, ya se están acercando al Señor, ya están creciendo, están haciendo en ellos esa semilla, está fructificando. Pero sus padres los empiezan a irritar con su propio comportamiento. ¿Dónde cree que se ve más el infantilismo espiritual? ¿En alguien pequeño o en alguien grande? En alguien grande. De ahí la necesidad de ofrendar confiadamente a nuestros hijos al Señor, pero afirmándolos en la fe, con todo lo que esto implica. Ahora, si aún haciendo lo correcto, Padre, llega a suceder que el niño voluntariamente, ese adolescente, ese joven, se empieza a desviar del camino, el cual tú le trazaste con amor, con todo lo que fue hacer por él, bueno, mi hermano, ellos van a tener que tomar su propia decisión y también cargar con sus propias consecuencias. ¿Qué tienes que hacer? Orar y esperar como el padre esperó al hijo pródigo. Porque si tu hijo fue sembrado, si tu hijo llegó a nacer de nuevo, el Señor lo traerá con lazos de amor. Pero tú hiciste tu trabajo, tú hiciste tu parte, y eso es lo que importa. Y además, como parte fundamental de la misión, pues el Señor también va acercando a nuestras vidas a otros niños para llevarlos a su presencia. Esa es la esencia de la iglesia, mi hermano. El propósito por el cual el Señor, por amor, entregó su vida. Jamás se nos olvide desde dónde nos trajo, librándonos de la condenación eterna. Que jamás se nos olvide, mis hermanos. De manera que los hijos mayores, llamémosles así, tienen la gran responsabilidad no solamente de crecer y madurar, sino también el compromiso de enseñar a los que vienen detrás, para que ellos mismos se presenten también como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Pero si no lo ven en ti, ¿qué les estás mostrando? En Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide pescado le dará una serpiente? Un niño jamás va a esperar que su padre lo engañe o le haga algo que le pueda desviar. Pero qué fácil es engañar a un niño a causa de su limpio corazón. Qué sencillo es envenenar el alma de un pequeño debido a su ignorancia, de su inocencia. Qué simple es llevar a un niño por un mal camino, hacer que tropiece. Y cada vez es más común ver a quienes el Señor acerca para ser salvos, ser consolados y abrazados por la palabra de Dios, caer en el engaño de quienes comercian con la fe y con falsas enseñanzas los desvían del camino. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una gran piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Mire, mi hermano, la necesidad y la fe de la gente es genuina. Tienen el deseo de acercarse, tienen necesidades. El problema es cuando se les desvía esa fe hacia donde no debe ser. Y tropezar, hacer tropezar, mis hermanos, significa hacer a través de engaños, provocar algún sentimiento que le distraiga para llegar, inducirlos a pecar. Bueno, la misma palabra dice que la justicia no se dejará esperar para esos. Mejor fuera ponerse una piedra de molino y echarse al río. Esto era un terrible castigo, era una tortura que se practicaba entre los gentiles como castigo a la deshonestidad, al fraude. Ahora solo imagine cómo será el castigo a quien desvíe a estos pequeños que se acercan, que el Señor acerca para ser salvos, pero los están haciendo tropezar. Tenemos un gran compromiso. Necesitamos crecer. Y todo lo que hemos visto hasta a través de este mensaje nos puede llevar a la reflexión de qué manera
estoy dejando de ser como niño y ya puedo pensar como un adulto espiritual. Porque cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora pienso como qué, distinto, como alguien que ha entendido este proceso de gracia. Conclusión, mis hermanos, solamente nos queda una exhortación a conservar la salud, la limpieza y la santidad de nuestros pensamientos, la pureza del corazón como los de un niño, porque no olvidemos jamás que lo más cercano a un carácter que honre al Señor está en el corazón de un niño. Así que, ¿será importante ser como niños? ¿Qué cree usted? Sí, en la malicia, en la maldad, pero ser adultos en nuestra manera de pensar. Así que pensemos como niños, actuemos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos es para ti? ¿Sí o no? Sí, mi hermano. Pero el Señor nos está redireccionando, nos está haciendo recordar no solamente lo que vivimos en la actualidad, no solamente cómo nos comportamos, no solamente quizás cómo nos hemos estancado, nos está llevando de la mano a crecer, a reflexionar, que hay mucho todavía que hacer. Porque si el Señor todavía te tiene en este lugar, en este mundo, es porque tienes mucho que dar. Póngase de pie, mi hermano, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre a tiempo, siempre puntual, siempre necesaria. Cuando era yo niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, ahora pienso. Mas cuando ahora el Señor me ha llevado a otro nivel, con el conocimiento de su palabra, con la dirección de su Espíritu Santo, ahora ya no pienso como niño. Ahora dejé lo que era de niño, porque tengo mucho que hacer, porque tengo todavía mucho que dar, porque hay una tarea por delante. Reflexiona, mi hermano, íntimamente en qué áreas has dejado de crecer, qué áreas necesitas hacer madurar, qué cosas tienes que evitar. Déjalo de niño, deja esas palabras, deja esas reacciones, esas actitudes. Sé prudente, sé sensato. Que el amor de Dios realmente fluya a través de ti, porque esa es la única manera de manifestarnos como verdaderos hijos de luz. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te damos gracias porque nos sigues convenciendo, Señor, de aquellas cosas que aparentemente no son tan trascendentales, pero que finalmente han dañado, han lastimado, han confundido, han desviado. Y Señor, nosotros no queremos ser de los que hagan tropezar a los demás, mucho menos a quienes vienen detrás de nosotros, a quienes has puesto en nuestras manos para ser ejemplo, para ser testimonio. Así que muchísimas gracias, Señor, y tomamos tu consejo y lo hacemos personal, y cada uno conforme a su medida de fe, conforme a lo que tú hayas hablado a su corazón, que tome sus decisiones. La decisión de honrarte, la decisión de obedecerte, la decisión de ser de bendición a su familia, la decisión de ser bendición en su casa, en su entorno, en su iglesia, porque ha dejado las cosas que eran de niño. Muchísimas gracias, Padre.
Te bendecimos, te adoramos y gracias por vernos todavía como tus niños, vulnerables, con limitaciones que todavía tú llevas en tu corazón. Generosamente, Señor, nos das todo lo que necesitamos, porque conoces nuestro corazón, porque sabes nuestras limitaciones. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz Día del Niño. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En ti, Señor. En tu gracia